estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año. Gobiernan desde un country, gobiernan desde un barrio privado. Probablemente de ahí provenga el malestar que se observa en varios lados, no solo en los estadios de fútbol, en varios lados, de que a la gente le va mal y ustedes le dicen que le va bárbaro. Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Sí, se está por jugar un gran superclásico, pero hoy se dio otro, terminó también hace un ratito. Vamos a ir en el minuto a minuto, ¿no? De cómo fue el ida y vuelta de Peña y Kicillof en el Congreso, que ya se convirtió en el clásico de esta era. Exactamente, vamos a hablar también de la inflación. Lo peor, ¿ya pasó? Bueno, esa es una pregunta que vamos a hablar ahora con un economista invitado, pero un poco Muñez que vamos a introducir, hablando en serio. ¿Qué es lo que están diciendo en el gobierno, no? ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que pasa de verdad? Bueno, en principio la información oficial uno podía ir, golpear la puerta de cualquier despacho de casa de gobierno. ¿Cuál era la respuesta? En off o en on. Bueno, esto ya lo sabíamos que el número iba a ser este. Está contemplado. 2,4, ¿no? La inflación. Sí, altísima la inflación. Ya te llevan más de 4 puntos en un bimestre. Calculemos que si esperan que la anual sea 15, es difícil. Te comiste casi un tercio en 2 meses de lo que esperabas tener para todo el año. Y obviamente todavía están abiertas las paritarias, se están cerrando en ese número mágico, digo, por ahora que propone el gobierno. De realismo mágico no. Exacto. Pero bueno, lo cierto es que esa es la que se está buscando. La realidad parece ir por otro lado. Ahora vamos a hablar con un economista sobre esto, pero hay un dato que para mí es el más importante y el que hoy cuando yo consultaba a los funcionarios no respondían lo suficientemente bien, que es: este número efectivamente está influido por los aumentos de tarifa, por los aumentos del transporte, por el aumento del combustible. Hay números que de alguna manera controla el gobierno. ¿Decide soltarlos o no decide soltarlos? Bueno, eso compone parte del aumento del número de la inflación. Pero hay otra que se llama la inflación núcleo, que está muy alta, que es la de los precios en general. La que no tiene que ver ni con la cuestión estacional, ni tiene que ver con el aumento de tarifas o cosas de este estilo. Esa inflación está en 2.1, que es el número más alto desde abril del año pasado. Esa inflación que en enero había sido 1.5, ahora escaló a 2.1. Y ahí, si se quiere, está el problema más profundo. De todos modos, sostienen que va a ser 15, sostienen que no están preocupados y sostienen que va a ir bajando. Tal vez por esa inflación núcleo que vos estás diciendo, Mauricio Macri empezó una pelea con la Unión Industrial Argentina, con los industriales y con los laboratorios, ¿no? Quiere que bajen los precios de los remedios. Esa pelea todavía no es tan pública, pero acaba de empezar. Con los industriales es una especie de pipa de la paz, pero Macri dice, en la intimidad no puede ser que las cosas en la Argentina cuesten el doble de lo que cuestan, por ejemplo, en Chile. Exacto, porque también otra pregunta que hacemos hoy, bueno, ¿tiene que ver el dólar en esto? ¿Tiene que ver? Bueno, no, el precio del dólar, según el gobierno, está dentro de lo que ellos calculan que es un precio razonable, no les preocupa este movimiento del dólar. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, hay empresarios industriales que quieren que esté a 30 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Esos mismos empresarios, si nosotros lo ponemos a 30 pesos, cosa que no vamos a hacer porque sería violento socialmente, después te trasladan el precio a la gente. Entonces, en realidad es el cuento de la buena pipa esto, porque ellos exportarían más, pero hacia adentro a la gente le hacen pagar más caro los productos. Esta es la obsesión de Macri, tal cual vos decías, y por eso se enojó bastante con los industriales, que dice que con Moreno se portaban mejor. Claro, dijo, Moreno les quemó la cabeza, Moreno les decía qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que vender y a cuánto, y ellos se acostumbraron. Pero vamos a hablar con alguien que sabe en serio de esto. Título catástrofe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ignacio Olivera Doll, economista, columnista además del diario Ámbito Financiero, ¿no es cierto? Sí. Estaba en ámbito financiero, ahora en la agencia Bloomberg. Me parecía así, por eso cuando lo dije me quedé pensando y me parece que se fue a Bloomberg. La agencia Bloomberg es la agencia más prestigiosa de economía del mundo, ¿no? Parece la puerta de mi casa esto. Boletas, ahora que veo boletas y estos boletas. están durísimos. Todas cosas que no paran de aumentar. Sí.
¿Qué está pasando con la inflación? Mira, bueno, el tema, un poco en línea con lo que estaban comentando ustedes, el gobierno no se debería sorprender con este dato porque es una decisión que tomó. Digamos, desde el momento en que decidieron ajustar de nuevo las metas, empezar a bajar las tasas de interés, ellos sabían que el correlato iba a ser una suba en el dólar y después una suba también en los precios. ¿Qué es ajustar las metas? En realidad es readecuar los objetivos que tenía el Banco Central desde el año pasado, que se había fijado tener una inflación del 12%. Bueno, finalmente decidieron que fuera del 15%. El tema es que para eso el Banco Central no debería haber relajado mucho la política monetaria, no tendría que haber bajado mucho las tasas de interés, pero a pesar de tener datos que le indicaban que no tenía que hacerlo, de que iban subiendo las expectativas de inflación y que los datos de inflación también eran mes a mes más altos, el Banco Central estaba bajando igual las tasas de interés, ¿no? Como si hubiera cambiado el comando o por lo menos la idea o el manual de instrucciones que tenía Sturzenegger, ¿no? ¿Y eso por qué es? En realidad es una decisión del Poder Ejecutivo. La foto para mí de hoy que muestran los mercados es justamente lo que quiso lograr el gobierno con esta decisión. Mientras hoy veíamos una inflación de 2,4%, la más alta probablemente del año, al mismo tiempo el Ministerio de Finanzas se financiaba por 50.000 millones de pesos y 1.000 millones de dólares en el mercado local. Hace una semana le dijo a los inversores en Nueva York que no iba a necesitar el gobierno financiamiento afuera porque iba a poder obtenerlo en el mercado local. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de pesos en la economía que el gobierno puede acceder a tasas mucho más bajas de interés. Pero esta cantidad de pesos, este exceso de pesos en la economía, lo que provoca después es la inflación. Entonces claro, te iba a preguntar eso, porque yo decía, vos me decís, el gobierno dice, porque esto es medio técnico, pero para tratar de seguirlo, digamos, para todos, nosotros tampoco somos especialistas en economía, estamos hablando de esto todo el día, pero vos lo podés explicar mejor. Pero es esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el gobierno se endeuda? Porque el gobierno decide que es pedir plata adentro, ¿no? Dentro de nuestra economía. Sí, que de hecho en realidad el gobierno anterior también hacía lo mismo, ¿no? Se permitía un poco más de inflación justamente por lo que se llama el impuesto inflacionario, porque en general eso aumenta la recaudación y el gasto, que en general tiene un rezago, le baja en términos reales. Ahora el tema es que en el último tiempo el gobierno tomó esta decisión y al final lo que se produce es como una transferencia de recursos o de ingresos de los asalariados hacia el Estado, digamos, y con eso logra reducir el déficit fiscal. Pero eso del cambio, digamos, dejo de pedir plata afuera para pedir plata adentro, básicamente se trata de que adentro me sale más barata la plata que estoy pidiendo. Exactamente. Pero que la terminamos pagando todos porque se traduce en inflación. De hecho, el ministro de Finanzas Caputo hace unos años le habían sugerido emitir un bono en el mercado local y había dicho que no, ni loco se endeudaba a las tasas que estaba fijando el Banco Central. Ahora puede hacerlo y decide hacerlo justamente porque el Banco Central tuvo que bajar las tasas de interés y en el mercado directamente se están pagando menores costos de financiamiento. Ahora, vos hablas de tasas de interés del mercado. ¿Eso cómo se traduce después en esto que te llega por la puerta? Bueno, justamente lo que se está viendo... AISA, te llega AGIP, te llega Metrogas. Sí, Metrogas. Lo que se da ve miedo. en el principio de este año es exactamente calcado lo que pasó el año pasado. El Banco Central se confió demasiado en la baja de tasa de interés en un momento en que el gobierno estaba decidiendo hacer ajustes de tarifas. Al final, por esos dos motivos, la inflación en los primeros meses del año fue, en su momento, el año pasado fue del 5%, este año es del 4%. Si vos anualizabas la inflación el año pasado, o sea, para los siguientes 12 meses, considerando que iba a seguir el mismo ritmo, te daba un 24%. Y efectivamente terminó cerca del 24%. Obviamente, eso no debería poder trasladarse inmediatamente o automáticamente porque hay ajustes de tarifa que no tienen por qué repetirse en los siguientes meses. Si este año volvés a anualizar la inflación, te da cerca de 28%. No significa que se vaya a dar eso, pero sí que si los precios siguen a esta misma velocidad, esa va a ser la inflación. Yo recién decía, es algo que yo aprendí hoy, que era esto de la inflación núcleo, ¿no? Que es como sacar los aumentos de tarifa que el gobierno controla, sacar lo que es los precios que son estacionales, que tienen que ver con subidas o bajadas. Y los regulados, las dos cosas. ¿Y los regulados cuáles son? Es tarifas. Tarifas, por ejemplo, por eso, sí. Todo lo que tiene que ver con las decisiones que toma el sector público. Es lo que uno puede prever, controlar, digamos, uno controla cuando decide el aumento o no. El aumento en el colectivo, por ejemplo. Claro, Sí. y puede prever la nafta, digamos, obras sociales también creo que entra en esto. Y puede prever lo estacional porque es estacional y sabes siempre. Ahora, todo lo otro, que es el mundo de lo que se mueve solo, supongo, del precio que se mueve por sí mismo, subió, el número es un 2.1%.
2%. ¿Ese número es peligroso? Me refiero en términos de nosotros, la persona común, que vamos al supermercado y tenés que vivir con la inflación. Mira, Sturzenegger siempre miró como el indicador que a él le importaba más, justamente, que era la inflación núcleo, ¿no? Porque él tiene poder sobre ese indicador. El tema, y el Estado es el que resuelve el aumento de los otros precios. Es dato, digamos, que el gobierno hoy se sorprendió con ese número de inflación núcleo, que no lo esperaba. Directamente ellos estaban esperando que la inflación pasara o se viera afectada por el aumento de tarifas, pero no necesariamente por este relajamiento monetario que se está viendo. Ahora, a lo largo del año, ellos lo que van a estar viendo es que van a tener que ajustar. En realidad no van a tener que ajustar, pero necesariamente se van a quedar con una inflación muy por encima de la meta que fijaron a principio de año. Muy por encima, mucho más del 22. Por lo menos en 2 puntos por encima. El mercado está esperando 20%. Claro. Del 15. Ahora, frente a eso, ellos creen que le van a errar al objetivo y que no necesariamente la van a tener que reajustar. Prefieren errarle al objetivo y que se note que la inflación con respecto al año anterior va a haber bajado. Claro. Ahora, se van a ver forzados seguramente a subir las tasas de interés si no quieren tener una inflación mayor. Ahora, si uno escucha a los funcionarios, dicen, bueno, en el 2016 la inflación fue del 40, después fue del 25. Si ahora es del 17, realmente está bajando. Sí, igual el Aunque mercado es está altísimo. esperando más cerca del 20, del 21, y hoy ya hablando con algunas consultoras te decían es probable que tengamos que readecuarlas. Por ahora no, pero venimos siempre corrigiendo nuestras expectativas hacia arriba. Ahora, esto que decíamos de inflación núcleo, que son los precios, qué sé yo, los alimentos, las cosas más usuales, ¿no? Es eso lo que está incluido. Sí. ¿Por qué suben? Justamente por esta Por todo política esto. monetaria. Es solo por esto, digamos, no hay otra, no es el dólar, no es... Puede haber algo, en algún punto la inflación núcleo puede estar contaminada por la suba de regulados. Por ejemplo, porque considera expensas y en las expensas hay incluidos servicios que están regulados. Esta fue la primera hipótesis que dio el Banco Central en cuanto vio que la inflación núcleo estaba subiendo. Claro, los supermercados funcionan con luz, a gas, entonces eso se traslada. Pero sostenidamente no. O sea, Claro, esa es la por eso. tendencia que están mostrando los precios y lo que debería combatirse a través de la política monetaria. El problema es que el Banco Central se corrió de ese rol y justamente el que está decidiendo las cosas es el Estado y haciendo lo que no Ejecutivo. se tiene que hacer en este momento con respecto a los precios. ¿Por qué? Ahí me interesa este punto. Porque siempre ha sido una discusión, ¿no? Esto de la autonomía del Banco Central, lo que hace, lo que no hace y lo que hace el Ejecutivo. Está en todos los comunicados que emitió Sturzenegger el año pasado diciendo que iba a bajar las tasas de interés si encontraba signos de desinflación, que es, o sea, signos de inflación hacia la baja o de una desaceleración en las expectativas del mercado sobre la inflación. Bueno, ¿qué pasó? En el primer trimestre de este año no hubo señales de desinflación y sin embargo bajaron las tasas de interés. O sea, eso es justamente lo que Sturzenegger estuvo diciendo, contrario a lo que estuvo diciendo toda su todo el vida. año pasado. Claro. Que no se mete el Ejecutivo en las políticas. Hay que del ver Banco si esto no Central. lo legitima un poco a Sturzenegger, o sea, por lo menos internamente, ¿no? Si él se corrió y les dejó espacio como para que ellos empezaran a tener más injerencia y los resultados son una suba del dólar, una suba de la inflación, una suba de las expectativas, hay que ver si ahora no le empiezan a dar un poco más la razón a Sturzenegger. Te lo dije. Sturzenegger en la próxima reunión va a decir, te lo dije, Macri. Ahora, para la gente que no entiende nada, de vuelta, ¿por qué las tasas de interés influyen en la inflación? Bueno, en general, porque la tasa de interés es lo que hace atractivo o no al invertir en pesos o a colocar, por ejemplo, en una opción en pesos. Si vos subís la tasa de Una interés... opción es un plazo fijo o comprar las Levax. Sí, exactamente. O quedarse en pesos, por ejemplo. Si para vos el peso es rendidor, vos vas a preferir quedarte en pesos. Si no es rendidor, entonces vas a ir directamente al dólar. Lo que vimos en los primeros meses de este año es que cuando te quitaron ese atractivo por quedarte en pesos, vos directamente fuiste a comprar dólares y eso al final se termina trasladando al precio de los bienes, no solo por la suba del dólar, sino también porque hay más cantidad de pesos en relación con el stock de bienes que hay en la economía. Sí, ahora para el presidente, o por lo menos lo que yo entiendo que dice en la intimidad, es ese traslado de precios muchas veces es injusto y lo determinan los industriales. Y por eso un poco la pelea, ¿no? Con los industriales y otros empresarios, ¿no? Diciendo, bueno, ya están ganando, tienen un margen de ganancia, no trasladen tanto los aumentos a los productos que están vendiendo. Sí, perdón que sea repetitivo, pero en general ellos lo pueden hacer, encuentran margen para hacerlo si lo convalida la política monetaria.
O sea, si el Banco Central es laxo y relaja y aumenta la cantidad de dinero en la economía, entonces los industriales van a encontrar espacio para hacer ese aumento de precios. Si en cambio es más ordenado y trata por ahí de hacer el ajuste que debería haber hecho, los industriales no van a encontrar ese espacio y van a tener que bajar sus costos internamente. Ahora, ¿cuál es el...? Porque yo supongo que todos, Macri, Sturzenegger, los industriales, quieren que más o menos funcione, que la inflación baje, que la economía funcione. ¿Cuál es el lado B de esto que vos decís, de un Banco Central ordenado, En realidad, devolverlo depende por dónde quieras hacer el ajuste. El gobierno lo que decidió este año es hacerlo a través del salario real. Por ejemplo, un aumento en la inflación tiene un impacto muy fuerte sobre el ingreso que tienen los asalariados. Lo pagamos todos. Pero lo podrían haber hecho, por ejemplo, sobre la clase política, ¿no? Hay mucho gasto público que, no sé, lo vemos en los salarios o los empleos que hay en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en algunos organismos del sector público. Todo eso se podría haber hecho. El presidente de la decidieron intimidad no hacerlo. dice, si nosotros hacemos eso, los medios dicen que somos ajustadores. Entonces vamos de a poco. Hay que ver si son los medios o son los sectores más que tienen poder de lobby o que en general tienen más margen para reclamar, ¿no? Pero eso achica la cuenta, digo, porque es cierto eso, pero realmente achica la cuenta. Yo me acuerdo me quedó grabado, porque me sorprendí, cuando Nicolás Dujovne dijo que la meta se había ampliado y dijo algunas cuestiones de cómo iban a financiar. Dijo, vamos a financiar con el achicamiento, digamos, con esto, con el recorte del gasto político. Que mi pregunta para adentro fue, eso más allá de que puede estar bien o puede ordenar o puede mostrar mayor ahorro, si querés, ¿mueve la aguja de los números que estamos no es hablando? solo eso, no es el gasto político, sino también, por ejemplo, el gasto social. O sea, hay mucha plata Claro, en el ese es el sector lado B. público que termina en algunos sectores sociales o sindicales, por ejemplo, y generalmente hacer el ajuste sobre esos sectores tiene un costo político mucho mayor. El tema es, tenés una cantidad de asalariados chica sobre la que estás aumentando la presión impositiva y haciendo justamente haciendo que ese sector termine sosteniendo a todos los sectores que vos estás bancando con el gasto público. El tema es si esto lo podés hacer, el ajuste que deberían haber hecho, si lo podés hacer en un año en el que no tenés elecciones. Yo creo que es la oportunidad, ¿no? O sea, si el gobierno hubiera aprovechado el 2018 como para hacer el ajuste que probablemente hubiera tenido un costo político más alto, hubiera entrado por ahí en 2019 con más holgado como para llevar adelante cada una de sus medidas. El problema es que en el 2019 va a estar muy apretado porque no va a poder bajar el gasto, no va a poder bajar la inflación al 10% como estaba esperando. Es probable que el 2019 también veamos agravarse algunos de estos problemas. Ahora, Y con la campaña electoral es turbulencia total. Exactamente. Ahora, porque vos recién dijiste que la manera era, bueno, que efectivamente la presión se ejercía sobre como el salarial, que está en blanco, tiene un salario, sobre él cae toda la presión y que esto, de que no caía nada sobre los sectores más marginales que reciben todo el gasto social. Ahora, ¿por qué en esta ecuación no está al revés? Los sectores más concentrados, digo, más altos de la economía, digamos, generar carga impositiva más alta sobre esos sectores. Es que lo están haciendo. A un salario alto ya la presión No impositiva salario, me refiero más al mundo de la economía. Bueno, también al ahí... mundo financiero. Sí, hay por ahí un costo que estás pagando que justamente en la generación de empleo vos necesitas que haya condiciones como, por ejemplo, haya márgenes de rentabilidad. Este año lo que trató de hacer el gobierno es bajar un poco la presión impositiva porque entre tener salarios muy altos en dólares como tenía, que bueno, este año también están logrando con esto de la suba del dólar y el aumento de la inflación, es bajar un poco los costos salariales para las empresas. También tenía una presión impositiva muy alta, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. Bueno, trataron de bajarlo justamente para generar mejores condiciones. Ahora, un salario alto, por ejemplo, vos lo estás grabando con el 45%. No, yo no te hablo de salarios, te hablo como el sector más concentrado. No, bueno, pero salario alto es de un, director de una multinacional. Sí, pero igual. Exactamente. Como muy alto, ¿no? No, y hay, por ejemplo, en organismos públicos hay directores que están cobrando 300.000 pesos de bolsillo. O sea, cuando uno mira los salarios... Autárquicos, en los entes autárquicos te referís. Sí, porque el Poder Ejecutivo tiene salarios bajos, en general dan señales, ¿viste?, de ir bajándose los sueldos, pero el Poder Legislativo, el Poder Judicial y muchos organismos públicos tienen salarios muy altos. Y ñoquis. También. Sí. Vos trabajás en la agencia Bloomberg, que es una agencia internacional, supongo que tenés mucho contacto con empresas extranjeras que están en la Argentina.
y también obviamente sabés lo que se piensa de la Argentina en el exterior. ¿Qué se piensa? Bueno, ahora hay algo que los deja tranquilos es, por ejemplo, que el gobierno avanza en resolver el déficit fiscal, ¿no? Eso, en general, al inversor extranjero lo preocupaba y esto es una señal, es decir, bueno, el gobierno tiene margen como para, por ahí, tratar de salvar sus cuentas fiscales y tratar de resolver el agujero fiscal El que déficit venía fiscal teniendo. sale más plata que la que entra. Exactamente. Ahora, el tema es lo institucional. O sea, si el gobierno envió una buena señal de institucionalidad con esto de haber avanzado, por ejemplo, sobre el Banco Central. Una de las cosas que se le pide a la Argentina es respetar los contratos, por ejemplo, hace poco estuve en Chile y ellos se acuerdan mucho de cuando la Argentina decidió de un día para el otro cortarles el gas, ¿no? Sí, ha sido una... Cuando la Argentina rompe esas reglas de juego. Bueno, lo que envió con este cambio de metas, avanzando sobre el Banco Central, fue un avance y un golpe a la institucionalidad. ¿Lo peor de la economía ya pasó? Te lo hago fácil. Del lado de la inflación, no. O sea, no está nada resuelto. Claramente los indicadores están mostrando que el gobierno no logró quebrar el piso en la tendencia que tenía la inflación núcleo. Y esto es algo que está preocupando al mercado también. Claramente lo que tiene que empezar a hacer en el primer cuatrimestre, posiblemente ya pasadas las paritarias, es empezar a subir las tasas de interés si no quiere que la inflación termine por encima del 20% anual. La última, nos quedaremos hablando un montón. Durán Barba dice que la imagen del presidente con todas estas medidas bajó entre la clase alta y subió en la clase baja. ¿Le crees? Sí, le creo justamente también por esto. Están aumentando la presión sobre las clases medias y altas para proteger algún gasto social que tenían, que es alto. O sea, el presupuesto nacional durante este año muestra que el gobierno aumentó muchas de estas partidas cerca del 35%, por ejemplo. O sea, muy por encima de la inflación. Decidió proteger ese gasto social en detrimento de, por ahí, el sector productivo o los salarios más altos. Muchas gracias. Ignacio Olivera Dol, periodista de la agencia Bloomberg. Se puede llevar las facturas para pagarlas. Para pagarlas. Yo tengo unas cuantas ahí sin pagar. Gracias. Gracias. Bueno, y es el otro superclásico, claramente, el del jefe de gabinete Marcos Peña y el del diputado, exministro de Economía, Axel Kicillof. El año pasado ya se cruzaron un montón de veces. Cada vez que el jefe de gabinete cumple con ir a la Cámara de Diputados a dar el informe de gestión como corresponde, como tiene que hacer el jefe de gabinete, se cruza con Kicillof y bueno, pasó lo mismo en el día de hoy. Fue el primer informe de gestión de Marcos Peña en el Congreso. Fue a la Cámara de Diputados y los cruces más tensos y más duros los tuvo con Kicillof. ¿Qué le dijo Kicillof? Arrancó diciéndole que gobiernan desde el country, desde barrios cerrados. Y Marcos Peña le contestó que ellos gobernaron sin estadísticas, dijo. Gran comentario de Macaya Mercuriali. Con ironía. ¿Cómo decís, Nico? Gran comentario de Macaya Mercuriali. Sí, exactamente. Exactamente. Le contestó básicamente que ellos gobernaron sin estadísticas cuando Kicillof lo apuró con esta idea que quiere instalar de que gobiernan desde el country o desde barrios cerrados. Lo decía porque no ven la realidad. Una frase que ya usó el año pasado, donde le dice al gobierno, le dice a Marcos Peña que no ven la realidad de lo que pasa en la calle. El año pasado dijo que lo veían a través de los trolls y este año dijo desde los barrios cerrados. Y Marcos Peña le tiró en un momento, hicieron guerra de números. Sí. Que bueno, que obviamente la chicana pasa que ya la renueva Marcos Peña, que es, bueno, esto que ustedes no tenían números, pero en un momento le tiró los números de la economía y le dijo Marcos Peña, mire, cuando usted era, nosotros en los años que llevamos de gobierno, venimos creciendo con los números de la economía, algo que usted, mientras fue ministro, nunca logró, y tirándole números reales. No, además llama la atención que Kicillof diga, están manejando el país desde un country cuando si tengo 1 hora y media empiezo a nombrar todos los funcionarios acá que viven... No es el caso de Kicillof, ese que reconoce. No, Kicillof no. Pero desde Máximo Kirchner hasta... Bueno, no voy a estar 1 hora y media nombrando a todos los... Que se compraron además en la era acá countries y empezaron a gobernar desde ahí. Siga, Macaya. Tenemos más, sí, como decía Lu, tenemos más crecimiento, le dice que cuando usted fue ministro, le dice Marcos Peña, no es Disneylandia, pero el capítulo más fuerte, Luciana, Nico, que más golpea al gobierno, más fuerte, es el caso de Caputo. ¿Qué dijiste?
La jugada más fuerte. La jugada más fuerte. Ahí sí. le metieron a Sí. Peña, le metieron un patadón. Un patadón. fuerte. Sí, un patadón duro que Offside. le duele al gobierno, Sí. como le pasó con el caso Triaca, como le pasó con el caso Gilligan, con la cuenta Andorra. Echeverri, ahora vamos a hablar un día. Y el caso momento. Echeverri. Le duele ahí porque, claro, es la bandera de la transparencia, la de Cambiemos, cuando apuntan a los funcionarios. Y Kicillof, que le dijo sobre Caputo que no podían gobernar, que tienen 17 funcionarios con cuentas en el exterior. Y sobre Caputo directamente señaló que manejaba cuentas offshore, ¿no? Recuerden que él apenas asumió en el 2015 y las dejó, pero manejaba una cuenta en 2 paraísos fiscales. Sí, que Cierro con perdón. esto, sí. Ahora vamos a hablar de eso, pero volvemos a retomar porque hay algo de lo que Es algo dijo que Peña. no Es es ile- importante que no es como ilegal, dejarlo claro. primero. Claro, no es Sí. ilegal. O sea, dejémoslo claro, porque nosotros muchas veces hacemos notas de investigación, las hicimos antes, las hacemos ahora, vinculadas a fondos en empresas offshore de funcionarios públicos. No es ilegal. Lo que Están sí- declaradas. Exacto. Lo que es ilegal es no declararlas, sobre todo si son titulares de esas cuentas o si tuvieron algún tipo de ganancia en sociedades radicadas en el exterior. Sí, y Marcos- ¿Cuál es el tema con Caputo? Que él Claro. dijo, más allá de que él dejó todo, él no las declaró porque dijo que no había sido titular. Hasta ahora la información, por lo menos que viene publicando en los medios, con documentación, muestra lo contrario. Esto está bajo la lupa de la justicia. Claro, pero Bueno, administraba 100 millones de dólares en una de esas cuentas, en uno de los paraísos fiscales. Y escuchá también ahora la respuesta de Marcos Peña, porque le contesta diciendo que ellos tenían los bolsos de López. Así que era un debate, bolsos de López, offshore. Pero escuchá el cruce. Usted dice que se crecieron los salarios reales. Mire, con el índice del IPC de Cava, con las estadísticas oficiales, los salarios reales desde que ustedes llegaron en promedio, y tomando por bueno eso, cayeron 7,1%. Las jubilaciones, 8,4%. Esa es la realidad, no la que usted dice. Cayeron salarios, cayeron jubilaciones, todo el empleo que ustedes han creado, el 60% son monotributos. Son monotributos que ahora lo cuentan como empleo genuino. El empleo industrial, según sus estadísticas, cayó 62.000 millones de puestos de trabajo. Gobiernan desde un country, gobiernan desde un barrio privado. Y es por eso que hay una diferencia muy grande, entre lo que siente la gente y lo que ustedes predican. Hace poco decían que iba mal por culpa de otros, del gobierno anterior. Ahora dicen que va bárbaro y probablemente eso es lo que esté generando ese malestar. Pero toda esta ecuación tiene un punto central en un tema que nos preocupa a todos, que es la deuda externa. ¿Sabe, Peña? Cuando nosotros miramos los números de la deuda externa, lo que encontramos es que Argentina fue estos 2 años que pasaron el 1 en el ranking de contraer deuda en los mercados internacionales. El que está tomando deuda y que no está acá es el señor Caputo. Y esto tiene que ver con todo el tema de las offshore, de los Panama Papers, de los Paradise Papers. En todas esas listas aparecen, creo que 17, algún compañero lo va a especificar, funcionarios del gobierno de ustedes, con cuentas en el exterior, empresas en el exterior. Offshore es una palabra que nadie entiende, pero para que lo comprendan bien, si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. Es una guarida, es una cueva, es sucio, es turbio. No pueden gobernar así. No pueden. Primero que quiero decirles es, ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Estamos discutiendo cuestiones que además vuestro gobierno desmanteló, como la Oficina Anticorrupción. Volvemos a una noción del Estado. Destruyeron todas las herramientas de conflicto de intereses. Creo, yendo a las cosas específicas también, esta idea estratégica de tratar de plantear que la offshore es corrupción. No, la corrupción son los bolsos de López, señores. La corrupción es la corrupción que hemos visto durante su gobierno. Y creo que las apreciaciones suyas, diputado, si quiere le damos tiempo para estudiar las estadísticas porque son públicas, están todas en la página de internet, usted no las vio, pero son hechos concretos que demuestran que estamos en un camino de crecimiento. Tenemos más crecimiento que mientras usted fue ministro de Economía. Eso es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. Ahora, ¿eso significa que estamos en Disneylandia o en el País de las Maravillas? No, significa que seguir trabajando en esta dirección.
Me interesa muchísimo la opinión de Macaya Mercuriali sobre el resultado de este superclásico. Mirá, te lo planteo de esta manera, a ver qué opinan ustedes. A ver. Para mí, mientras sea Kicillof el que le plantee a Marcos Peña una cuestión de transparencia, el discurso de transparencia lo puede decir Margarita Stolbizer, pero Kicillof no puede correr al gobierno ni con la ética ni con la transparencia porque él fue justamente el ministro de Economía del momento de mayor corrupción de la Argentina, con lo cual... Y del vacío estadístico, perdón, Franco, y de una frase que es inolvidable por lo lamentable que es cuando se peleó con Victoria Donda y dijo que no se podía medir la pobreza en un país porque eso estigmatizaba a los pobres. Eso es lo complicado, ¿no? Del partido que quiere jugar Kicillof. Me parece que se equivoca. Si quiere ganar al gobierno no va a ser por el lado de la bandera de la transparencia, después de haber sido ministro de Economía del cepo al dólar, del cierre de importaciones, de los bolsos de López. Es mucho más complicado. Por ahí puede empatar el partido buscando otros argumentos que no tengan que ver con la corrupción. Habló Macaya Mercuriali, gran comentario. Gracias, Franco. A ustedes. Bueno, estaba ahí porque estaba fijándome un datito de lo que vamos a hablar ahora, que es que fue un día, no sé, no tengo claro si se lo preguntaron a Marcos Peña durante su exposición en el Congreso, pero hoy se conoció, justamente hablando de la Oficina Anticorrupción, el dictamen de la Oficina Anticorrupción en el caso del ministro de Agricultura, Luis Echeverre, que tuvo un insólito, por lo menos bono, cuando dejó la sociedad rural para asumir en el ministerio. Claro, le pagó a la sociedad rural, al presidente de la sociedad rural, 500.000 pesos. Él los devolvió. Bueno, los devolvió después del lío que se armó. Claro. Hay que decirlo. Dijo en la revista Noticias, me pasé de transparencia, creo que es el textual de una entrevista, y la Oficina Anticorrupción hoy sacó un dictamen donde no opinó lo mismo. No opinó lo mismo el señor Echeverre, ¿no? Así es. No solo no opinó lo mismo, sino que hicieron una investigación profunda. Te digo, de los dictámenes que hizo la Oficina Anticorrupción por distintos temas de este tipo en estos 2 años de gobierno, este fue lejos el más duro. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice ahí? Esto está firmado por Laura Alonso, pero lo hizo todo el equipo de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué es lo que dice ahí básicamente? Bueno, que además descreen de la versión que le da la sociedad rural, que no hay todavía una explicación real sobre por qué cobró ese dinero. ¿Cuál es la explicación oficial? La que dice él, la que dice la sociedad rural. Esto, que fue como una especie de compensación. Con una indemnización, digamos. Sí, por los trabajos realizados durante su mandato como presidente, pero no era un empleado, ¿no? De la sociedad rural. Ahora, ¿qué pasa? En el acta de directorio donde firman esto, donde informan a la Oficina Anticorrupción, ¿qué dicen? Dicen, esto es algo que hemos hecho ya varias veces. Entonces la Oficina Anticorrupción le contestó, genial, me dicen cuántas veces lo hicieron y las si actas lo hicieron, traigan. Claro, para escuchar esto. Y si lo hicieron alguna vez con un expresidente. Hasta ahora, la única papeleta que mandó la sociedad rural al respecto es un señor que era gerente, o sea, tenía un contrato de trabajo, era gerente, había estado 54 años trabajando desde muy chiquito y a él sí lo compensaron. Esto fue en el 2001, hace 17 años, y fue el único caso que consignaron con documentación. Que hizo la Oficina Anticorrupción, le dijo, por favor, envíenme más documentación para que yo pueda saber si pasó alguna otra vez. Porque dicen que en la reunión de directorio dijeron que era algo que se hacía generalmente. Y el último dato es que consignan una reunión, ¿no? En la oficina, en la sociedad rural, asamblea, sí, donde toman esta decisión como una especie de agradecimiento. Bueno, le manda a la Oficina Anticorrupción, se pone a escribir y le dice, por favor, ¿nos puede mandar la transcripción del acta de esa reunión? La versión taquigráfica. Bueno, no hay versión taquigráfica. Dijeron que fue una cosa como charlada. Se quedaron sin impresora. Que no quedó registro, nadie sacó el celular, no hicieron ninguna selfie. Y de esa manera lo que entendió la Oficina Anticorrupción es que no lo puede, o sea, le dijo que se tiene que abstener, eso es obvio, de cualquier situación con la sociedad rural siendo ministro de Agricultura. Complejo. Raro. Sí, muy complejo. Complejo. Pero bueno, ahí está, no puede intervenir y le dijeron que no pueden sancionarlo porque él devolvió el dinero, o sea que el hecho es como que no se hubiera consumado. Pero, y atenti con esto, no es solo eso los únicos datos que dan, son bastantes más, pero estos son algunos. Atenti, que hizo la Oficina Anticorrupción, lo que le corresponde por ley, le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi
todo ese trabajo de investigación para que él estudie si alguna parte de ese material le sirve para una investigación que lo tiene imputado al ministro. Está bien, eso no significa que vaya a ser juzgado ni nada por esto. Digo, en principio está imputado, pero ahora el juez consta de toda la información que le mandó la Oficina Anticorrupción en un tema en que, insisto, fue durísimo. Sí, es interesante, ¿no? El gobierno frente al espejo de la corrupción, ¿por qué? Se subió la vara, antes eran los bolsos de López, como dijo Marcos Peña, pero el gobierno tiene que empezar a dar explicaciones de algo que el propio Macri pidió en su primer discurso de la Asamblea Legislativa cuando asumió. Ayúdennos a pelear contra la corrupción, háganos críticas y nosotros las vamos a tratar de corregir. Además de Chevere, hoy Marcos Peña tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre las declaraciones juradas de Caputo, a ver si estaban o no estas en fondos de inversión declarados o no. El apoyo fue total, ¿no? De Peña. Sí, no habló mucho del asunto de las declaraciones juradas, pero sí dijo que Caputo, como lo vimos recién, era sobresaliente, era un especialista en finanzas, no estaba en ningún punto de discusión su continuidad en el cargo. Se nota eso, no lo sacaron a timbrear, recordémoslo, todavía no lo sacaron a timbrear, pero está su continuidad en el cargo garantizada. Así fue. Se soltó la cadena, el se mandó una caja más grande que un edificio. Ya no tiene más vuelta con esto. Donde se fue, donde estábamos nosotros, que esto que el otro, no sé qué onda, qué hizo, lo que hizo, sacó la pistola, los apuntó a los muchachos. Después se fue y se agarró a tiro con los canas. No tengo ni idea de qué se mandó, boludo. Ahora estoy viendo cómo para ver a dónde está, ni cómo lo tiene, ni nada. Haciendo gestos otra vez en cámara. A ver, ayer murió un policía, Walter Carbone. Tenía menos de 40 años. Hijos, una mujer. Lo valieron en Paseo Colón y San Juan. ¿Quién lo valió? Y ahora te vamos a explicar el audio. Lo valió un sindicalista que se llama Carlos Fargheri. Y es paradójico dramáticamente porque Carlos Fargheri, la persona que estamos viendo, es miembro del Sindicato de Seguridad y Vigilancia, que está alineado con la CTA. O sea, ahí lo estamos viendo, Carlos Seferino Fargheri. Fue exonerado de la policía en el año 91 y ahí estás viendo esa credencial que es trucha, porque ahí dice que fue exonerado en el 2013. Fue exonerado en el 91. La persona que mató ayer al policía que lo paró a Fargheri para hacer un control en la calle es un sindicalista que además es del gremio de seguridad y vigilancia. Y ahora vamos a escuchar de vuelta el audio. ¿Quién es la persona que está hablando, que no tiene nada que ver con el asesinato, pero que conocía a Fargheri y que había estado con él según los propios dichos? Es Cordamaglia, secretario general del Sindicato de Seguridad y Vigilancia, desesperado cuando se entera que su amigo Fargheri había matado a un policía. Escuchémoslo de vuelta. Se soltó la cadena, el se mandó una caja más grande que un edificio. Ya no tiene más vuelta con esto. Donde se fue, donde estábamos nosotros, que esto que el otro, no sé qué onda, qué hizo, lo que hizo, sacó la pistola, los apuntó a los muchachos. Después se fue y se agarró a tiro con los canas. No tengo ni idea de qué se mandó, boludo. Ahora estoy viendo cómo para ver a dónde está, ni cómo lo tiene, ni nada. Ahí estaba Cordamaglia, el secretario general del Sindicato de Vigilancia y Seguridad. Corrijo el apellido del policía asesinado, es Walter Cantero. Creo que tenía 2 hijos y una esposa. Es paradójico que lo haya asesinado un sindicalista de seguridad y vigilancia, además con balas, o por lo menos eso es lo que se le encontró. Tenía balas de punta hueca, que son balas prohibidas y que causan un tremendo daño. Esto que se le encontró en una mochila dentro de una riñonera cuando lo atraparon en la autopista. Fue baleado, cartón en Paseo Colón y San Juan.
y se murió. 3 tiros en una pierna, el cuello y el pecho. 37 años. Quería revisar una mochila, Cartone. Vamos a una tanda. Cantero, otra vez me confundí, perdón. ¿Vamos a una tanda? Tanda y Padel de Olivos. Hoy jugó el presidente. ¿Ganó o perdió? Después de la pausa. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo. Bienvenidos al Padel. Al Padel del Central. La bóveda. Sí, de poder, pero en el Central. La bóveda de Néstor Kirchner con el éxtasis ya volverá. Por ahora estamos en el Padel de la Quinta de Olivos, donde se decide muchas cosas. Hoy fue un día muy deportivo en la Quinta de Olivos. Hubo Padel. Ganó, perdió el presidente. Ya te lo vamos a contar. Antes te vamos a contar de la Quinta de Olivos de ayer. Porque ¿qué pasa? Ayer. En este caso, hoy lo veíamos a Marcos Peña todo el día, todo de traje, no se le movía. Bien parado. Bien parado. Se lo notaba bien preparado, ¿no? Para eso se ve que entrenó para eso, pero No sabemos. seguro que ya todo el mundo lo sabe, que en la Quinta de Olivos se juega religiosamente al pádel, pero también al fútbol. Lo que pasa es que el poder posta se mueve en el pádel, porque Macri juega con algunos jugadores. No todos acceden al 2-2 con el presidente al pádel. Al pádel se juega de A4, la cancha de Olivos, que yo alguna vez pisé en la época de Néstor, es de 9, creo. Néstor jugaba de centro delantero. Yo la vi la cancha de fútbol o de pádel. No, Néstor jugaba de centro delantero en la cancha de Centro fútbol. No hay centro delanteros en el pádel. No, perdón. Lo mío es el tenis. Pero bueno, lo cierto es que cualquiera que pase caminando por la Quinta de Olivos un miércoles, o sea, un día como hoy, va a sentir el olor a asado. Sí. Siempre. Y hay distintos tipos de bichos que se cocinan. Hago esto porque hacen a la estaca, a veces hacen a la parrilla Sonado un poco normal. fuerte. Bueno, y está todo el gabinete. ¿Qué pasa hoy? Si usted pasa caminando mientras estamos acá al aire, sale a dar una vuelta y vive en Olivos, no va a sentir el asado. ¿Por qué? Si pasa en estos momentos, yo creo que Macri está diciendo lo peor está pasando porque creo que su equipo de fútbol no le está yendo bien, que Boca, pero ¿qué pasa? Bueno, que efectivamente no jugaron el partido ayer, hoy, sino ayer, porque hoy se jugaba el superclásico y nadie está dispuesto a perderse ni un minuto. Si hoy te preguntan, creo que a las 7, 8 en Casa de Gobierno no quedaba nadie, porque todo el mundo se estaba preparando para ir a ver este partido. Es un gabinete muy futbolero. Mujeres y hombres. ¿Sabés quién es? Esto es un datito más, lo agregamos, estamos yendo por las ramas, pero es interesante. Hay hay grupos de WhatsApp, es un gobierno de WhatsApp, ¿no? Tiene WhatsApp de grupos de mesa chica, WhatsApp de mesa ampliada, tiene WhatsApp de gabinete. Yo te agrego algo. Hay teléfonos encriptados que tienen algunos funcionarios muy importantes, que son ¿También tienen teléfonos grupos de WhatsApp? que no los puedes salir a comprar a cualquier lado. Sí, exacto. Macri tiene, por supuesto, uno. Por supuesto, uno. Y en el grupo de WhatsApp de gabinete se habla básicamente de fútbol, entre mujeres y hombres, digo, por eso esto es un gabinete muy futbolero, de ministros para arriba. Ayer jugaron al fútbol, finalmente el presidente de la Nación no está jugando, porque con el problema que tiene en la espalda, prioriza el pádel. No quiere jugar, no juega más al fútbol, juega la primera plana. Ayer, de un lado, me acuerdo solo el equipo que ganó. Qué feo. Decilo. Me acuerdo Fernanda Andrés, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, el secretario de Comunicaciones, Jorge Greco. Estaban de un lado, del otro lado me acuerdo que estaban Frigeri y Santilli, no me acuerdo quién más. Después prendieron el fuego, hubo asadito. Todo esto era porque se jugaba el Superclásico y porque a Peña le tocaba Queremos hoy. saber después de qué juega cada uno. Porque yo me acuerdo en el gobierno de Néstor. Néstor era centro delantero, jugaba como gobernaba. A los gritos, era el dueño de la pelota. De golpe decía, gané, se iba. Esto es literal. Vito Velo, que era el jefe de la Oficina Anticorrupción, jugaba de 5 también. Massa a veces atajaba.
Aníbal Fernández era delantero en algún momento. Y tenía, perdón, el secretario Aníbal Fernández, que no es famoso, pero fue secretario histórico, era muy habilidoso en el fútbol y eso le permitió jugar hasta el final. Y el de Massa y Néstor Kirchner, en el breve lapso en el que Massa estuvo en la jefatura de gabinete, lo hacía jugar al secretario de Massa siempre en el equipo de él. Cuando jugaba contra Lázaro Báez en la Patagonia, era Lázaro contra Kirchner, casi un oxímoron, una contradicción en términos. Pero vamos al presente. Hoy ¿Cómo salió Macri hoy en el padre? Lo digo un poco. Después es el smash. Presidente perdido. ¿Otra vez? Vaya. Hoy se murió Stephen Hopkins, que fue, después de Albert Einstein, tal vez el científico más conocido y se hizo muy popular. Stephen Hawking sufrió una enfermedad que se llama ELA, que te va paralizando de a poco todos los músculos del cuerpo y que te suele matar muy rápido. Stephen Hawking vivió hasta los 76 años. En los últimos años de su vida apenas podía mover un dedo para escribir, como todo el mundo sabe, en una computadora. Podía escribir 3 palabras por minuto nada más. Aún así, fue, como la película que se basó en su vida lo dice, una mente brillante. Stephen Hopkins estudió en Cambridge, era muy malo en matemáticas y se convenció que toda su generación solamente estudiaba física y que él podía estudiar física teórica. ¿Para qué? Porque él decía que de este modo él podía llegar a tener una idea durmiendo la siesta o antes de irse a dormir. Las ideas que tuvo fueron obviamente magníficas. En 1947, Stephen Hopkins propuso que los agujeros negros no son tan negros como se creía, porque emitían una radiación. Esto después se fue probando, pero se probó en el año... en 1974 había dicho. En el 2013 se terminó de probar que el fondo cósmico de microondas en el espacio exterior era como decía Stephen Hopkins, que había tenido una idea obviamente basada en la teoría. Para quien le interese más a partir de ahora la vida de Stephen Hopkins, tiene un libro, una biografía muy interesante que se llama Breve Historia de mi vida. Cuando a él los médicos le diagnosticaron que tenía ELA, que realmente de esto murió lamentablemente Roberto Fontana Rosa, fue a los 21 años. Estaba en un hospital y vio que se moría un chico al lado de leucemia. Y decía Stephen Hopkins, citó una nota del País de España: siempre que cometo la tentación de compadecerme a mí mismo, me acuerdo de ese chico. Stephen Hawking era un hombre que se hacía preguntas. Él decía que quería responder todas sus preguntas o miles de sus preguntas antes de morir. Respondió muchísimas. ¿Vamos a escucharlo? Sí, le gustaba el vino y reírse. Nos despedimos con esto. Disability used to be regarded as a sign of a curse by God. It was shamed in a way. This is still the attitude in many countries, but I'm glad to say that in Western Europe and America, people have come to realize that the disabled are normal people who just happen to have certain special difficulties. The great success of the Paralympics has shown that disabled athletes are just like any other athletes and should lead to disabled people being accepted as full members of society. I hope my example will give encouragement and hope to others in similar situations. Never give up.